Por lo tanto, solo puede tener derechos y obligaciones sin necesidad de tenerlos que dividir. No pueden existir solo derechos y no pueden existir solo obligaciones. Esa persona, para saber desde cuándo se es persona, es importantísimo saber que la personalidad, o sea, esa investidura jurídica que otorga el Estado sobre la persona desde el momento en que para el Estado lo embiste como el sujeto para que sea capaz de derechos y obligaciones, o sea, para que tenga aptitud. Y esa aptitud es la capacidad que vimos en la clase anterior, la capacidad y que hace que una persona sea capaz e incapaz, capaz o incapaz. Entonces, a través de ello vimos que era la capacidad de goce, que es la que se tiene, o de Buenas tardes, derechos que se licenciado. tiene buenas tardes, desde el momento que se es persona, y la capacidad de ejercicio, que es la que se adquiere a los 18 años. Ahora bien, vamos a ver hoy el segundo de los atributos de la persona, como es el estado civil. Y entonces vamos a hacer la presentación. Vamos a compartir. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el estado civil. Ese estado civil o el estado en el cual se encuentra la persona, o sea, esa situación o posición de la persona con respecto a algo. Y desde el tiempo histórico del derecho romano, únicamente los tres estados o esas posiciones que gozaba la persona declaraban que tenía plena capacidad. Esas situaciones o estatus era el primero, que era el status libertatis, en el cual la persona debía ser libre y no esclavo, esa libertatis. Había un status civitatis en el cual era ciudadano romano y no que fuera extranjero, y tenía un estatus familiar que fuera un sui juris y que no estuviera sujeto a la potestad de alguien, sino que él fuera capaz de tener a su alrededor otras personas. Por lo tanto, estos tres estados eran los que tenían las personas que gozaban de plena capacidad, o sea, no había ninguna restricción. Por lo tanto, fue evolucionando a tal grado que dentro ya con la Revolución Francesa se rechazó ese término de Estado y se adoptó el término de estados civiles. Ya conocimos que parte de lo que era la definición de derecho civil, y entonces por eso era que adoptaban el término estados civiles. Esto no era más que un instrumento, esos estados civiles eran un instrumento de protección especial para la persona. Y toda la manera de controlarlos y de conocer quiénes eran era a través de un registro, y hace el registro civil. A través de ese mismo
registro civil y a través de todas esas situaciones que giraron alrededor de los estados civiles, se crearon las acciones de defensa a esos estados como acciones de estado. Y ahí es donde puede haber, y lo que vamos a ver ahorita es qué es en realidad el estado, para saber cuáles son esas acciones de estado que van a proteger la real posición o situación de la persona frente a algo. Ese estado civil, visto desde una perspectiva jurídica, podemos decir que es el conjunto de situaciones en las que se va a ubicar el ser humano. ¿Dentro de quién? Dentro de la sociedad, pero respecto de los derechos y obligaciones que tiene cada persona como tal. Estas situaciones dentro de la sociedad van a ser derivadas de ciertos acontecimientos o tributos o situaciones. Atributos como por ejemplo lo que llamamos la capacidad, el estado civil que estamos viendo ahorita. Posteriormente vamos a ver el nombre, el patrimonio, el domicilio, todas esas situaciones que dentro de ellas mismas también hay pequeñas, como lo que es el nacimiento de una persona, desde el momento que tenga su personalidad, el nombre, la relación que tenga esa persona con con sus padres, o si no son padres biológicos, con la adopción. Posteriormente evoluciona y se puede dar lo que es el matrimonio, y dentro de ello las situaciones de separación y divorcio y hasta la muerte. Todo ello en conjunto va a formar la identidad de la persona. Todo ello hace que tenga una identidad. Por lo tanto, el estado civil es lo que lo va a situar y lo va a posicionar jurídicamente dentro de todo lo que es la sociedad, y frente al Estado, frente a la nación. Y entonces, por eso es que se da el estado civil. Este estado civil, visto como la identidad que va a tener cada una de las personas, va a ser ese conjunto de rasgos propios que lo hace diferente unos de los otros. Y ya hablamos de esos atributos. Todo ello hace que el ser sea un individuo diferente, ya sea con respecto a un pueblo o a una nación. Esto los va a caracterizar diferente frente a los demás. Por lo tanto, esta persona va a tener una identidad personal y una identidad nacional. Entonces, esta identidad personal e identidad nacional hace que a través de estos, conforme a los derechos que tiene el ser humano, haga que tenga una capacidad, como ya lo que vimos, en los cuales esta persona va a tener aptitud, o sea, aptitud para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Va a tener derecho a que lo sitúen o lo posicionen frente al Estado o dentro de lo que es la sociedad, a que lo individualicen con un nombre, lo ubiquen con un domicilio, y que pueda él, a través de lo que pueda obtener,
participar en todas esas relaciones jurídicas con las demás personas o con los demás particulares, siendo importante que esa posición frente a la nación lo va a hacer que sea con respecto aquí en Guatemala, que sea guatemalteco o que sea extranjero. Esto hace que su entorno sea muy particular frente a lo que es la familia, que tal y como está relacionado el libro primero, que nos habla de la persona y de la familia en todo ese entorno social, aunque hay un entorno escolar, virtual, empresarial, natural, psicológico, material y sociocultural. Este derecho humano a la identidad hace que realmente se deba situar y posicionar a la persona frente a ese entorno, tanto lo que es lo familiar, lo social y frente a la nación. El tener esa situación o posición dentro dentro de la sociedad hace que la persona pueda ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, y el Estado, o sea, en sí esa situación o posición, hace que se generen dos efectos, principalmente con respecto a lo que es el parentesco. Ahí es donde va a empezar a sufrir las diferentes posiciones o situaciones que va a ocupar la persona frente a este entorno. Por lo tanto, podemos decir que el estado civil, cuando lo queremos definir, yo les decía que muchos cometimos el error al decir, mire cuál es su estado civil, y únicamente decimos, pues somos solteros, casados, unidos o viudos. Y entonces hoy podemos decir que el estado civil es esa situación o posición que tiene la persona. Por lo tanto, muchas definiciones han surgido a través de su estudio. Unos dicen que es la calidad de una persona en orden a sus relaciones de familia, en cuanto le otorga o impone determinados derechos y obligaciones civiles, pero lo deja únicamente en base a una relación familiar. Evoluciona la definición y otros definen que es la situación o posición jurídica que la persona va a ocupar en la sociedad y en la familia. Esto hace que haya como efecto cualidades o condiciones que la ley va a establecer para que hayan jurídicos. Por lo tanto, aunque es muy escueta, pero son esas cualidades o condiciones que la ley va a establecer para que hayan efectos jurídicos. ¿A través de qué? De situarlo o posicionarlo con respecto a ese su entorno de la persona. La última, pues, es una definición un poco más completa, es un poco más larga, pero dice que es la situación jurídica concreta que la persona ocupa o guarda en relación con la familia. Y vamos a ver qué tipo de relación va a haber con la familia. Si esa persona desde el momento que nace hasta que muere. Frente a la sociedad
y ante la nación y que influye en sus facultades, en su capacidad y en sus obligaciones. A mí me gusta mucho esta definición porque es muy clara al decir que es esa situación jurídica concreta que la persona va a ocupar con respecto a la familia, la sociedad y ante la nación, y que va a influir en sus facultades, en su capacidad y en sus obligaciones. Por lo tanto, hay varios, van a haber varias clases de estado civil según esta teoría moderna, porque la persona va a ser situada frente a la familia, frente a la sociedad y frente a la nación o al Estado. Por lo tanto, hay un estado civil desde el momento que nace y en el nacimiento puede ser nacido, concebido o póstumo. Al nacer, desde su concepción o póstumo, si él llegara a fallecer. Hay un estado, la nacionalidad, en la cual puede ser guatemalteco o puede ser extranjero. Todo ello va a generar este estado, va a generar estas, va a influir en sus facultades, en su capacidad y en sus obligaciones. Igual es con el sexo, puede ser masculino o femenino. Frente en la familia, el matrimonio puede ser soltero, casado, aunque esto aparece únicamente en el Código Civil, soltero y casado. Sin embargo, la viudez pues está descrita en la ley del IBS, de invalidez, vejez y sobrevivencia. Dentro de la familia, la persona puede ser esposo, tío, primo, hijo, padre. Frente al Estado, la edad es muy importante. Puede ser un mayor de edad o un menor de edad. O sea, este menor de edad es incapaz y va a tener que ejercer sus derechos, ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de los representantes legales. Y ya cuando es mayor de edad, pues tendrá capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todo por el simple hecho, o sea, per se, por ser persona. Según la dependencia o independencia o en relación a los defectos físicos o psicológicos. Y eso ya lo vimos en la capacidad y en la incapacidad. Y entonces la persona puede ser capaz o incapaz. Sí va a influir y van a ser muy diferentes los derechos y esas obligaciones. Y por último, la ausencia que hablábamos, que es el procedimiento preciso para establecer la situación jurídica del que no está presente. Y con esta ausencia al tiempo de 5 años, como leímos cuando estábamos viendo en las clases anteriores, que decíamos que la muerte presunta, o sea, que la personalidad nace con la concepción, el nacimiento, y finaliza con la muerte. Una muerte física o natural y una muerte presunta que es a través de la ausencia. Por lo tanto, sabiendo que es el estado civil, esa situación
o posición jurídica en la cual la persona se va a estar en relación con la familia, con la nación y con la sociedad, pues estos estados civiles van a tener, o ese estado civil va a tener una serie de características. Por lo tanto, la primera se dice que es inalienable, o sea, que no se puede vender o no se puede comprar. No puede ser objeto de llevarla al comercio. Inalienable quiere decir, es bueno que lo apunten, y entonces ahí saber que inalienable es algo que no puede venderse ni comprarse. Puede ser imprescriptible, o sea, al decir no prescribe es que no se va a perder ese derecho por el paso del tiempo. Es irrenunciable porque no podemos renunciar a nuestro estado civil. Claro, pero sí podemos cambiar a otro estado civil. Por ejemplo, al principio, dentro de mi familia, yo era hijo, pero luego contrae matrimonio y entonces cambia de un estado de soltero a casado. Y entonces también tiene hijos y entonces ya no es con respecto a sus hijos, va a ser padre, aunque va a seguir siendo hijos dentro de todo ese contorno familiar. Pero no podemos renunciar al estado civil. Sí, se puede cambiar a otro estado civil. Es erga omnes. Al decir erga omnes, debemos referirnos a que es respecto a todos, frente a todos. Yo tengo un estado civil y lo hago valer frente a todos. No puedo ocultarlo. Es erga omnes. Eso es lo que significa. Es indivisible, o sea que no es divisible para determinados actos. O se es soltero o se es casado. No puede ser divisible para determinados actos. Y por lo tanto es personalísimo. No pertenece a otra persona, solo a esa persona. Es totalmente personalísimo y por lo tanto es intransmisible. No lo puedo heredar. Ese estado civil no se hereda, no es herencia o no es, la herencia es todo en grande y el legado es una parte nada más de esa herencia. O sea que no es transmisible como un derecho real. Al decir un derecho real es un derecho de cosas. No es transmisible como que fuera una cosa. ¿Cómo hacemos, ya sabiendas que tenemos un estado, estados civiles? Entonces, ¿cómo hago yo para comprobar ese estado civil? Y esa comprobación, pues, es cualquier actuación o documento que se vaya a encaminar a probar o conformar la veracidad de un hecho aducido. ¿Cómo puedo decir yo que si soy casado? Entonces tengo que tener una certificación de que soy casado o una certificación de nacimiento en donde diga que yo soy aún soltero y que no he contraído matrimonio. Y esto pues está fundamentado
pongan mucha atención en esto, en el artículo 6 del Registro Nacional, de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en donde se escribe funciones específicas. Son funciones específicas del RENAPO y en la literal E, emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones. O sea, que todos los acontecimientos de los estados civiles que tengamos, hay, para que tengan certeza, hay que inscribirlos. ¿Y dónde se inscriben? En el Registro Nacional de las Personas. Y así lo corrobora aún más y fundamenta el artículo 67, en donde establece registro civil de las personas. Por favor, estos dos artículos de la ley de el RENAP. En el artículo 67, registro civil de las personas, el registro civil de las personas es público y en él se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales. El reglamento de inscripciones determinará lo concerniente a ese respecto. En el reglamento va a ser cómo es el procedimiento para hacer la inscripción. Entonces, aquí se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil. En la certificación, se ponen es una hoja de vida. Ahí dice que nació, cuánto pesó, qué sexo y todo, en dónde fue situado. Y si cambia de soltero, primero ya llegó a la mayoría de edad, ya cambió, ahí cambia su estado civil, porque ya no es menor de edad, ya es mayor de edad, o sea que ya tiene capacidad de ejercicio y ya le da autorización para portar su documento personal de identificación. Si se casó, pues ahí se inscribe que contrajo matrimonio con fulana y así. Entonces, todos los demás datos de identificación personal de las personas naturales. Entonces, ¿cómo compruebo el estado civil de una persona? Con las certificaciones de las respectivas inscripciones que se hacen. Si no está inscrito, entonces se ha cometido un error o no es el estado real de esa persona. Entonces, con las certificaciones comprobamos que esa persona, cuándo nació, qué edad tiene, si es soltero, si es casado, si fue en algún momento fue declarado en estado con una declaración judicial de incapacidad. ¿Cómo se llamará ese estado? Interdicción, licenciado. Buena tarde. Estado de interdicción, ¿verdad? ¿Quiénes pueden solicitar la interdicción? Pues los parientes, la Procuraduría General de la Nación y toda aquella persona que tenga alguna situación que deducir de la persona. Entonces, yo voy a comprobar mi estado civil con las certificaciones de las respectivas inscripciones y donde en el Registro Nacional de las Personas. Ahí es donde está, así como está fundamentado.
Hay una situación que se puede dar y que es un artículo que está vigente en nuestro código, y es la posesión notoria de Estado. Esa posesión notoria de Estado va a ser la situación jurídica, pública y continua en que una persona ha sido tratada en relación a los restantes miembros de su comunidad. Por ejemplo, aquellas personas en las cuales se quedaron con una familia y no son realmente hijos de las personas, de los padres, pero es tratado como tal, es tratado como hijo, comparten con los demás hijos, es presentado en la sociedad, todos saben que es hijo de fulano de esa persona, él le sostiene todos sus estudios, su manutención, y entonces esa posesión notoria de Estado va a ser esa situación jurídica pública y continua en que una persona ha sido tratada en relación a los restantes miembros de su comunidad. Esta expresión se refiere a la posesión del Estado filial, o sea, de esa filiación, y filial quiere decir relación del hijo para con el padre, al hecho de haber sido tratado en forma constante como hijo legítimo por la familia a la cual cree el hijo estar unido legalmente. Y entonces, a través de esa posesión notoria de Estado, pues va a obtenerse ese estado civil que se requiere contra esa persona que es tratada como hijo, sin embargo, no lo es legalmente. Esta posesión notoria de Estado pues garantiza el derecho de toda persona para establecer su procedencia, de dónde viene, y teniendo en cuenta la imposibilidad en algunos casos para probar de manera directa la constitución de un estado civil, por no existir el registro de nacimiento ni otro documento. Entonces, ahí es donde se puede dar la posesión notoria de Estado. Esta posesión del Estado civil es una presunción a través de la cual se va a reclamar la paternidad de manera indirecta. En el artículo 223, a ver, alguien que lea el 223 del Código Civil. Ahí está en la pantalla, pero también debemos de leer un poquito de nuestro código. Con gusto se lo leo, Oli, cabalmente Por favor. lo busqué. Artículo 223, posesión notoria de Estado. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que además concurra ¿sí? Cualquiera de las circunstancias siguientes. 1. Que hayan proveído a su subsistencia y educación. Ese es el primer requisito. 2. Que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y 3. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Así es. Bueno, entonces, que hayan proveído a su subsistencia, que es que lo haya tratado, ¿verdad? Y que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido, que haya tenido un nombre y que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia, es la fama.
Por lo tanto, para que se dé la posesión notoria de Estado, se necesita que se necesita nombre, tratamiento y fama. Nombre, tratamiento y fama. Esa es la trilogía. Que hayan proveído a su subsistencia, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre, tratamiento, y que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales, o sea, la fama. Esos son los requisitos que se necesitan para que se dé la posesión notoria de Estado. Es un artículo vigente, sin embargo, pues ahora está un poquito más a la mano la adopción, ¿verdad? Ahora bien, yo tengo el estado civil. Ese estado civil, pues yo voy a tener ciertas acciones para defender ese estado civil. Entonces, esas acciones son aquellas cuya finalidad tiende a establecer, lo va a modificar la situación civil de una persona. Lo establece o lo modifica. Y en estas, pues hay varios tipos de acciones y van a ser acciones de constitución en la cual yo voy a constituir mi estado civil, pues acá nació y fue inscrito como tal y entonces constituye. Pero hay también, cuando se crean esas acciones, no está uno, las puede crear, modificar o extinguir. Como por ejemplo, y en estos van a estar comprendida la nulidad del matrimonio, por ejemplo, que haya una causa por la cual se anule un matrimonio o se dé el reconocimiento de una filiación a través de la paternidad y que la defiliación que sea legítima. O esas acciones también en las que implican controversia sobre el estado civil de la persona, o sea, las que tienden a la constitución, destrucción o declaración de un estado civil. Entonces, estas acciones son las facultades de toda persona para exigir el reconocimiento de cualquiera de los estados que conforme a la ley pueda tener. Con esas acciones me está dando la facultad para exigir que sea reconocido cualquiera de los estados que conforme a la ley yo pueda tener. Son aquellas que van a atender a la constitución, como ya dije, a la destrucción o declaración. Por lo tanto, esas acciones pueden ser constitutivas, destructivas o declarativas. Así están constitutivas, destructivas o declarativas del estado civil. Por ejemplo, en el artículo 201, alguien que lo lea, por favor. Está bien, licenciado. Artículo 201. Impugnación por el marido. El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar. 1. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez. O sea, 2. si se entera que ya estaba embarazada, pues no puede impugnar, ¿verdad? Si él lo sabía.
Dos. 2. Si estando presente en el acta de la En inscripción. el acto. Perdón, en el mío dice si estando presente en el acta, perdón, en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó o consignó que se firmará O a su nombre. consintió. Perdón. Firmó o consintió que se firmará a su nombre la partida de nacimiento. Y tercero, si por documento público o privado el hijo hubiere sido reconocido. O sea que no puede impugnar si antes de la celebración del matrimonio él sabía que estaba embarazada. Si estando presente cuando firmó la partida de nacimiento, él firmó y consintió que se firmara su nombre en la partida de nacimiento. Firmara su nombre, que puso hijo de tal. Y tercero, si por documento público o privado, él hubiera dicho, bueno, sí, lo reconozco y es mi hijo, ¿verdad? Bueno, igualmente, pues la acción judicial de filiación es otro ejemplo, artículo 220. Alguien que lo lea, para que vean que hay que leer despacio y hacer las pausas. Buenas tardes, licenciado. Adelante. Dice artículo 220, acción judicial de filiación. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto de él. O sea, no prescribe, fíjese. Siempre va a tener ese derecho. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción de que este dejare iniciada al tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en ese estado. O sea que él puede pedir que no fue reconocido voluntariamente, que se declare judicialmente que esa paternidad. Entonces el juez, ¿qué va a hacer? Pedir la prueba reina de la paternidad, que es el ADN. ¿Estamos? Bueno. Igual, pues, en el artículo 221, pues ahí también la paternidad puede ser judicialmente declarada, es una acción declarativa. Y esta paternidad puede, cuando existan cartas, escritos o documentos, cuando el pretensor sea en posesión notoria de Estado del hijo del presunto padre. Aquí está para qué sirve la posesión notoria de Estado. En los casos de violación, estupro o rapto, esto pues ya no está vigente. Y cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. Cuando el resultado de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN, determine científicamente la filiación con el presunto padre. O sea, filiación quiere decir la relación de ese hijo con el padre, con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre se negare a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. Si él se niega a hacerse la prueba, su negativa se tendrá como prueba de que sí es el padre de él, a menos que haya algo más que lo compruebe. La prueba del ADN deberá ser ordenada por juez competente, no por nadie más, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o extranjera, especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en ley para su admisibilidad. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad,
será admisible en iguales condiciones y circunstancias la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. O sea que la prueba reina de la paternidad es el ADN. Y aquí pues hay otros de los delitos contra el Estado civil o de la sustitución de un niño por otro, que son todas esas acciones del Estado civil. Supresión y alteración del Estado civil, pues son todas las sanciones desde el punto de vista penal, en el 240 del Código Penal, y entonces ahí está todo lo concerniente de lo que es la supresión y alteración del Estado civil, que es sancionado con prisión de 5 a 8 años y una multa de 100,000 a 500,000 quetzales. O sea que no puede suprimirse o alterarse el Estado civil. La usurpación del Estado civil, la adopción irregular y el trámite irregular de una adopción. Esto hace que entonces, ¿qué es el Estado civil? Pues va a ser la posición o situación jurídica que tenga esta persona frente a la nación, frente a la familia y frente a la sociedad. O sea, el Estado civil, la situación o posición jurídica en la que se va a ubicar frente a la nación. ¿Qué puede ser? Mire, yo soy extranjero o soy guatemalteco. Entonces ahí va a cambiar, ahí ustedes ya vimos en la capacidad, que es muy diferente a la capacidad de un guatemalteco y la de un extranjero. Con respecto a la familia, pues puede ser hijo, puede ser padre, puede ser abuelo, puede ser papá, todas las condiciones en las cuales puede ser la situación y posición que va a ubicar frente a la familia. Y frente a la sociedad, pues también, ¿verdad? Que puede ser mayor de edad, menor de edad, etc. Entonces, muchas gracias. No sé, por ahí está la licenciada. Vamos a ver. Aquí estoy. Ahí está mi licenciada. Como yo lo pongo a pantalla completa, pues muchas veces se pierde. Aquí sale. Yo creo que la licenciada va a despejar aún mucho más dudas. Al principio, creo que tiende el Estado civil a crearse muchos problemas. Sin embargo, es muy fácil de reconocer que es situación, o sea, situar o posicionar a la persona frente a la nación, frente a la familia y frente al Estado. A la sociedad, perdón. Así es, frente a la sociedad. Buenas noches a todos. Feliz noche del cariño, porque ya va terminando la noche. Dixon, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Está levantando la mano? Claro, licenciada, buenas noches y también feliz día del cariño para usted. Y para usted. Gracias. Ahorita lo que el licenciado explicaba y toda la cosa, sí, bastante amplio, ¿verdad? O sea, ¿sí? Me pregunto ahora, entonces, a uno le preguntan su estado civil, obviamente uno por costumbre uno contestaba soltero, casado, ¿verdad? Así es, viudo. Así es. ¿Cuál sería la respuesta rápida? Ahorita le pregunto a uno estado civil, entonces uno podría decir, entiendo yo, guatemalteco. Primero, ¿frente a quién? Bueno, también tendría que ser, digamos, que se lo pregunte el Estado a uno, no un juzgado o algo legal, ¿verdad? Porque si es en la calle, creo que no hay que decir tanto. Pero digamos, ¿cómo sería la respuesta clara ante esta explicación que usted nos dio, la clase? ¿Sería uno estado civil guatemalteco o extranjero? ¿Usted es casado? No. No, soltero. Soltero. O sea, ¿Tiene hijos por ahí, no? Recordando el Día del Cariño. Sí, tengo una hija, claro. Sí, soy padre. Soy padre, entonces
Es soltero, Sí. pero es padre. Soy padre, sí. Ahí está. Eso sí, entonces esa sería la segunda. O sea, soy guatemalteco, padre, soltero, o soltero padre, no sé cómo iría Pero también es el orden. hijo. Capaz, mayor de edad. Soy, bueno, ya no tengo mis papás vivos, pues, pero sí fui hijo. O sea, ¿esto cómo Sí. cómo entraría ahí? Como No, padre. ahí, no, pero ahorita usted fue hijo, ¿verdad? ¿Quiénes Ajá, son sí. sus padres? Sus padres todavía aparecen Aparece en mi registro. en su Exactamente. en el registro, ¿verdad? En mi registro. Y ahora, bueno, eso sería ante la familia, ¿verdad? Sí. Y ante la sociedad, ¿cómo, cuál sería la Es mayor de edad. Pues, ¿es mayor de edad o menor de edad? mayor? Mayor de edad. Sí, Ahora, mayor de edad. ¿y Ajá. qué más? ¿Y su capacidad? Soy capaz, ¿no? Es capaz, muy bien. Soy capaz, o sea, ¿Qué eso tipo de sería. capacidad tiene? Ahí sí me agarró en No, jaque. no. ¿Me lo acaba de ver? Lo acaba Sí. de ver y lo acabo de decir. Lo acaba de decir, lo acabo de ver, pero no me recuerdo realmente ahorita. ¿Cuál es la capacidad que tenemos todos por el simple hecho de ser personas? Hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Exactamente. Así La es. capacidad de goce cuando, pues solo por el hecho de ser persona, y la capacidad de ejercicio cuando cumplimos la mayoría de edad. Y Pero somos porque capaces podemos mentalmente. por sí mismos ejercitar nuestros derechos, pero también cumplir con nuestras obligaciones. Obligaciones. O sea, somos capaces física y mentalmente. Así es. Y también por edad, o sea, cronológica, física y mental. Así es. Pero Dixon debe Mande. prestar un poquito de atención, porque fíjese que estamos hablando de la capacidad como atributo de la persona individual. Y ahí es una aptitud derivada de la personalidad que tienen para ser sujeto de derechos y obligaciones. Usted está confundiendo la capacidad jurídica con la capacidad física. Lea su artículo 8 del Código Civil, ahí se le va a ir aclarando la cuestión. Dixon. 8. Ahorita aquí estoy, claro. Bueno, Vamos artículo 8 del Código Civil. Ahorita lo busco. Es que yo lo tengo en digital, entonces Pues en lo que sea, pero hay que leerlo, digital, en físico, como sea. Artículo 8 del Código Civil. A eso nos estamos refiriendo con la capacidad jurídica. El primer párrafo, eso es lo que le... Esa es la capacidad jurídica. Ay, Dios bendito, ¿dónde está esto? A ver, alguien que le ayude a leer el artículo 8, por favor. Código Civil. Artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿Cómo se llama eso, ese último párrafo? ¿Qué clase de capacidad? Capacidad relativa. Capacidad relativa. Capacidad Exacto. relativa, licenciado. Muy bien. Y en la primera parte de ese artículo 8 está la capacidad de ejercicio. O sea, en ese mismo artículo, en la primera parte, tenemos la capacidad de ejercicio, que es la que se adquiere a los 18 años de edad, y al final de ese mismo artículo está la capacidad relativa, que es la que tienen algunas personas que ya han cumplido 14 años. ¿Ya? Shirley, ¿usted levantó la mano? Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno. Fíjese que me surgió una duda. Fíjese que yo trabajo en una institución de banco, pero me llegó una duda justamente para el día de hoy. Fíjese que una persona me comentaba que era casado, pero no había actualizado su DPI. Entonces en su DPI todavía aparecía, ¿cómo era? Estaba casado, pero se había divorciado, y en su DPI todavía aparecía como casado. Entonces, cuando es así, legalmente uno se basa al DPI
o ya incurre en la persona. Tiene todas las constancias de que está divorciado, pero en su DPI sigue apareciendo como casado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Lo que pasa, Shirley, que el DPI es el documento de identificación. El DPI no comprueba el estado civil. Ahí lo que tiene que hacer la persona, si ya tiene su sentencia de divorcio, lo que tiene que hacer es inscribir ese divorcio. Y producto de esa inscripción en el registro civil de las personas del RENAP, entonces ya le darán modificado su DPI. Esa es la famosa pregunta que les hice, ¿cuáles son los medios de comprobación del estado civil? ¿Y cuál es el medio de comprobación? El RENAP, licenciado. No. Certificaciones. ¿Certificaciones de qué? Las certificaciones de presentación De las respectivas inscripciones O correspondientes. sea que él tiene que inscribir que realmente ya está soltero. Entonces tiene que inscribirlo y el documento no le va a decir si lo que comprueba es la certificación. Muchas gracias, licenciados. Es que sí me surgió esa duda porque la mayoría de personas dicen, ya lo hice, pero al finalizar, pues normalmente cuando es tema legal, a veces uno, así como por ejemplo, yo no sé mayor cosa todavía porque estoy aprendiendo. Entonces nos dicen en el DPI dice. Entonces cometemos ese error como decir, en el DPI dice tal cosa, entonces está mal. Entonces ahora ya sé que se tiene que hacer por medio de la certificación. Son las certificaciones de las respectivas inscripciones, así es. Oscar López ha levantado la mano. Sí, buenas noches, licenciados. Un gusto saludarles. Gracias. Buenas noches. Mire, disculpe una pregunta. Fíjese que yo, según tengo apuntado acá en mi código civil, ya que en mi introducción al derecho, pues tocamos algunos de estos artículos y precisamente, solo para dejar bien claro acá mis apuntes, la capacidad, en el artículo 8, pues cuando empieza dice la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Esa sería de goce. No, de ejercicio. De ejercicio. Ejercicio. ¿Cuál es? A ver, lea usted el artículo. Dice el artículo 8, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. Despacio, Oscar. Ok. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. Para el ejercicio. Entonces, ¿qué tipo de capacidades? De ejercicio. De ejercicio. Y así solo con lo primerito tenía dudas. No hay problema. De eso se trata. De eso es lo que nos enseñaba nuestra profesora. Yo fui también alumno con ella y es leer el código despacio para poder ir entendiendo y va a ir haciendo sus anotaciones, porque de eso, mire, el código que no esté manchado es un código que usted nunca ha estudiado, nunca ha tratado de interpretar sus artículos. Y entonces ahí, por ejemplo, muchos yo les dije que al final del párrafo de ese artículo pusieran capacidad relativa. Esa capacidad relativa de los menores. Ahí estamos. Así es. ¿Alguien más? Linda. Buenas noches, licenciados. Fíjense que, yo tengo una duda porque hace poco estuve internada en el hospital, pero ahí para hacer mi expediente me preguntaron sobre mi estado civil, si era soltera, casada o unida. Entonces, esa es otra de las dudas que tengo. Ante el Estado se reconoce que es soltero o casado. La unión de hecho es a partir de un certificado que se comprueba, pero en sí en el DPI no se establece, si mal no estoy. En ese dado caso, ¿la unión de hecho entra como un estado civil o no? Es que, mire, en primer lugar hay que tomar en cuenta que la unión de hecho debe ser declarada,
que la unión de hecho para que sea declarada debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo una convivencia con su pareja por más de 3 años y haber cumplido con los mismos fines del matrimonio. Ahora lo que le quiero decir es que esa unión de hecho también se inscribe en el Registro Nacional de las Personas y también altera su estado civil, porque la unión de hecho tiene los mismos efectos del matrimonio. Entonces, si la unión de hecho está legalmente declarada, es unida. Usted no es soltera, ¿me entiende? Aparte es, perdón, licenciada, aparte es estar unida, o sea, tener una convivencia, ¿verdad? Pero en el código no tenemos ese estado civil de decir soltero, casado o unido por conveniencia o por lo que sea. Únicamente la unión declarada, unión de hecho declarada judicialmente. Ahora, por eso les decía, el otro estado de la viudez, esa sí aparece en la ley del IBS. Ahí sí aparece la viudez en el IBS, porque es la ley de invalidez, vejez y supervivencia. Así es. Elizabeth Arenales. Gracias. Buenas noches, licenciada, licenciado, compañeros. Yo tengo una duda con, digamos, o sea, de los casos que hemos estado hablando y lo que nos expuso el licenciado, también, digamos, hay ocasiones en las que también, digamos, una persona está casada legalmente con el esposo, pero ¿qué pasa cuando hay un divorcio, se podría decir, pero no está el documento legal, digamos, del divorcio, sino que esta persona tiene una unión de hecho con otra persona, pero legalmente sigue casada a otra persona? Entonces, obviamente, para los documentos legales va a estar casada con su exmarido, se podría decir, pero pues ya no viven juntos ni nada. En ese caso, digamos, cuando hay documentaciones o cosas legales y todo eso, o sea, ¿qué tan problemático es? Porque como le digo, o sea, no hay un divorcio como tal para que esta persona se vuelva a casar. Sin embargo, ya tiene otra relación, de hecho sería en este caso, ¿verdad? Mire, eso es muy común, eso es muy común. Las personas hasta se han inventado que con tantos años de separados ya hay divorcios automáticos. Eso no existe. El matrimonio se disuelve única y exclusivamente por el divorcio. Y el divorcio debe ser declarado en sentencia firme. Que puede tramitarse en 2 formas, esa es otra cuestión, invocando una causal determinada en un juicio ordinario y también en una forma voluntaria, que ahí lo que conlleva es que es mucho más fácil su trámite a llevar un juicio ordinario por causal determinada. Pero usted, si está en esa situación, sigue casada con la persona con quien ya no vive. Lo que pasa es que ya no cumplió con los fines del matrimonio, pero tampoco puede casarse con la otra persona, porque entonces estaría cometiendo un delito. Los divorcios solo pueden ser declarados por juez competente, que es el juez de familia, y esa sentencia, al quedar firme, es la que se inscribe en el registro civil de las personas. Mientras no haya modificación en el registro civil de las personas, usted está casada. Y mientras no tenga una sentencia firme. Lo que está cometiendo ahí es un delito, ¿verdad? Una infidelidad. Una causal, mejor dicho, para obtener el divorcio. Una infidelidad. No, yo creo que la respuesta que dio al principio la licenciada es muy clara. Y ella es casada, no puede celebrar una unión de hecho declarada porque el requisito para la unión de hecho declarada es que esté soltera. Exacto, así es. Entonces no va a poder, legalmente no. Entonces se está mintiendo.
Así de sencillo. Siempre va a seguir casada entonces con la otra persona, a pesar de que ya no vivan juntos. Así es. Así es. Hamilton, ¿tiene alguna duda? Hamilton Marroquín. Buenas noches, licenciada y licenciado, gusto saludarlos. Me surgía una duda. La licenciada nos indicaba anteriormente que, por ejemplo, cuando se tenía una unión de hecho, la unión de hecho adquiría, digamos, todas las capacidades de un matrimonio normal, ¿verdad? Pero mi duda es la siguiente. Sí, mi duda es la siguiente. Digamos que... dígame. Yo dije que la unión de hecho que está legalmente declarada tiene los mismos efectos de un matrimonio, no capacidades. Pero digamos, ¿qué tipo de capitulación adquiere, digamos, esa unión de hecho? Porque cuando es, digamos, matrimonio está, por ejemplo, por bienes separados, bienes mancomunados. No se llama así, separación absoluta de bienes. Bienes separados no existen. Ajá, digamos, ¿cuál sería la que adquiriría la unión de hecho de esas capitulaciones? Por eso le digo, la unión de hecho, si está inscrita, genera los mismos efectos de un matrimonio. En un matrimonio está el régimen de comunidad absoluta de bienes, el régimen de comunidades gananciales y el de separación absoluta de bienes. Eso de bienes mancomunados no existe legalmente. Entonces, lo mismo se aplica para la unión de hecho. Ellos pueden elegir cualquiera de esos tres. Muchas gracias. Bueno, Shirley, Janet. Sí, otra vez yo. Disculpe, licenciada. Si no estoy mal, la diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho es que la unión de hecho declara como tal la unión de las personas desde que están juntas hasta la fecha. El matrimonio es de ese momento en adelante, si no estoy mal, ¿verdad? No, sí está mal, sí está mal. Lo que pasa es que uno es declarativo y el otro es constitutivo, pero para que una unión de hecho sea declarada, tiene que cumplir con todos los requisitos. Ahí en el artículo 173 del Código Civil está haber convivido por más de 3 años, haber cumplido con los mismos fines del matrimonio, ser solteros, etcétera, para que sea declarada, ya sea ante un alcalde municipal o ante un notario. Eso es, pero la unión de hecho solicita más requisitos porque tiene que comprobar la convivencia, es decir, declarar la convivencia, no solo es vivir juntos, ¿verdad? Tiene testigos, ¿verdad, licenciada? Tiene testigos que son las pruebas que va a valorar el juez para declarar judicialmente la unión de hecho. Si no, no lo hace. Así es. Gracias. Carol Michelle. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mire, yo tengo una duda. Fíjese que una de mis primas está casada. Ella se quiere divorciar y, bueno, cuando estuvieron casados con su esposo, él tenía un terreno a su nombre y pues los dos construyeron, ¿verdad? Y ahora resulta que ya tienen como 10 años de que se han separado, o sea, el señor se fue de su casa y él cambió el nombre del terreno, o sea, le pasó el terreno a otra persona. Entonces la duda de ella era si ella puede, por ejemplo, pelear una parte del terreno o algo así, ya que, bueno, cuando estuvieron casados prácticamente lo construyeron juntos, pues. Pero depende del régimen de económico del matrimonio que hayan adquirido, adoptado. Ya, pues yo, por lo que he entendido, o sea, tienen el régimen, o sea, de que es de los dos, todo lo del otro. Ajá. Comunidad absoluta. Comunidad absoluta. Ajá. ¿Será comunidad absoluta o comunidad de gananciales? De gananciales. Creo que es comunidad absoluta de bienes, licenciados. Ahí sí tiene que hacerse una liquidación del patrimonio conyugal. Aunque ya no esté al nombre del señor. De lo que vendió. Ajá.
Así de sencillo. Sí, Eso, tiene que pedirle ella su porcentaje de los bienes, ¿verdad? En un miren, juicio. eso lo vamos a ver cuando ya Después, pasemos así es. a lo que es matrimonio y el régimen económico del matrimonio. Ahorita yo creo que debemos de preocuparnos, y perdonen que lo diga, aprender lo básico de la persona y de esos derechos en los cuales estamos. Tenemos que aprender bien esa capacidad de ejercicio, esa capacidad de goce, el estado de interdicción. Ahora sabemos cuál es el estado civil. Después va a venir la identificación de la persona y hasta después, entonces, ya nos vamos a poder adentrar en lo que es el matrimonio en sí, que La es familia, exacto. la familia, Es en la segunda parte. la segunda parte del curso. Así es. ¿Alguien más? Gracias, licenciados. Bueno, miren, básicamente, sí, el derecho de familia va a estar emocionante. Ese es tremendo, el derecho de familia. Y máxime ahora que el 80% o más de la ley de tribunales de familia fue modificada y esas reformas entraron en vigencia ahorita el 3 de enero. Entonces ya vamos a ver todo eso. Miren, a su plataforma Classroom se les enviaron las guías conceptuales relacionadas con el tema del Estado civil. Ya el doctor se los expuso ampliamente, en forma muy didáctica, así es que si no lo entienden, no sé en qué forma tendríamos que adoptar para explicárselo, pero ahí está, él les comparte el material y yo también les comparto sus guías conceptuales. Para el tema del Estado civil, además de su Código Civil, debemos de tener también la Ley del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Porque ya empezamos a tocar algunos artículos de la ley y esa ley también la tenemos que leer para el examen final. Aquí en el Estado civil, básicamente lo más importante que están aprendiendo ahorita es que no hay un solo Estado civil que se refiera a si eres soltero o si eres casado, ¿verdad? Ya vimos las tres posiciones que puede ocupar una persona frente a la sociedad, frente a la familia y frente a la nación. Y lo básico también es que tengamos claro que los medios de comprobación del Estado civil son las certificaciones que extiende el Registro Nacional de las Personas. No es el DPI, por eso se lo dije a alguien que preguntó ahí, no es el DPI. El DPI es su documento de identificación personal, exacto. Y el DPI es consecuencia ¿de qué? De todos los actos que estén inscritos en su registro, en el registro civil. Mientras no se han modificado los actos que se relacionan con el Estado civil en el registro civil de las personas, no puede ser modificado el DPI, ¿de acuerdo? Entonces eso es bien importante que lo sepan. También deben saber, y lo tienen ahí, el doctor se los explicó, y lo tienen en las guías, que el Estado civil goza no solo de protección en el campo del derecho civil, sino que también en el campo del derecho penal. Por eso hay delitos cuyo bien jurídico tutelado es precisamente el Estado civil de las personas. Eso, y mi recomendación, porque lean los artículos de la Ley del Registro Nacional de las Personas que se relacionan con el Estado civil. Ya vamos a ir leyendo esa ley poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieras agregar, doctor? No, yo creo que ahí estamos. Yo creo que hay que darle una repasada siempre a las guías y a las presentaciones. Y yo creo que sí vamos a entender mucho mejor los temas. Si vamos así de la mano, nosotros vamos dando las clases en una forma concatenada para que se vayan entendiendo. Por eso que ahorita estamos desarrollando los atributos de las personas, que es lo que va a diferenciar una persona de la otra. Y una de ellas es la identidad,
esa identidad personal, y es que eso es lo que vimos, el estado civil. Así es. Entonces ahí dejamos, ¿alguien más? No sé. Dejamos ahí. Tengan una feliz noche. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, licenciado.